Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir. Me da mucho gusto que haya gente solidaria con el pueblo saharaui y más aún después de lo que ha pasado en el campamento de Gdeim Izik, que creo que todos ustedes están informados de lo que ha pasado, los últimos acontecimientos. Bueno, yo junto con mi compañera Isabel Terraza, catalana ella, estuvimos dentro del campamento de Gdeim Izik para de alguna manera documentar todo lo que estaba pasando ahí. Era la manifestación pacífica más grande del pueblo saharaui, más grande de toda la historia. Había habido también una manifestación muy parecida en el barrio de Zembla, en la ciudad de Layún, en el año 1970. Y España, cuando estaba Franco, pues hizo lo mismo que hizo Marruecos en esta ocasión. Desmanteló completamente el campamento. Es la segunda vez que el pueblo saharaui vive esta represión de un campamento, de un desalojo violento, y cabe recordar el 17 de junio de 1970 que España hizo lo mismo que ahora Marruecos hizo en el campamento de Gdeim Izik. Les voy a comentar brevemente sobre el campamento. Éramos más de 20,000 personas, había niños, había mujeres embarazadas, había personas con necesidades especiales. Era el campamento más grande porque la gente no aguantaba más en los territorios ocupados de Layún, no aguanta más. Y decidieron ellos reivindicar por medio de una manifestación socioeconómica el hecho de que no aguantan más esa ocupación marroquí. Lo quisieron de alguna manera poner el título de una manifestación socioeconómica porque ellos no podían reivindicar sus derechos políticos y en el momento en que sacaran una bandera podía pasar cualquier cosa, torturas, desapariciones, que es a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno marroquí desde hace 35 años en esos territorios. Entonces nosotros fuimos testigos de esta manifestación que fue increíble. La gente ahí creía realmente que inclusive íbamos a durar mucho tiempo en ese campamento, y no fue hasta el día 8 de noviembre cuando todos estábamos durmiendo y de repente entraron las fuerzas de ocupación marroquí. Entraron primero antidisturbios, posteriormente estaban los camiones militares y detrás de ellos la gendarmería. Fue realmente, les puedo decir, fue una masacre. Entraron con gases lacrimógenos, con piedras, con agua caliente a propulsión y posteriormente con armas de fuego. Ellos lo que hicieron, entraron por dos frentes. Estábamos dentro de un muro que también había construido Marruecos en esos días que estábamos en la manifestación, en el campamento, y lo que hicieron fue entrar por dos lados del muro para que la población saliera por un lado, pero en el momento en que cerraron ese círculo de policías y militares, la gente que quedó dentro, que estamos hablando de cientos de personas, aún siguen desaparecidas. De esto nadie se habla. Ya pasó la historia del Sáhara Occidental para los medios de comunicación, ya pasó la historia amarillista de los chicos que estaban escondidos en una casa, pero no saben realmente que la situación real es un genocidio que ha cometido el régimen marroquí contra la población civil saharaui. Y esto no es nuevo, esto no es de ahora del campamento de Gdeim Izik, tiene 35 años ya. Cuando estuvimos en ese desalojo del campamento, nosotros fuimos testigos y pudimos grabar, que son las imágenes que han visto, de cómo entraban los policías, los militares arrasando todo el campamento. Actualmente ese campamento no existe. En un lapso de 2 horas había quedado completamente arrasado y con la misma arena y piedras ¿cómo se dice? Del muro que había. Pusieron encima de estas jaimas que habían quemado y absolutamente no queda nada. Ahora no hay absolutamente nada. En un lapso de 3-4 horas ya no había nada del campamento. La gente tuvo que ir caminando y tuvimos que ir de ese campamento de Gdeim Izik a la ciudad de Layún, que son de 15 a 18 kilómetros. Y bueno, en ese inter la gente también desapareció. No sabemos de mucha gente que inclusive vimos y tenemos en las imágenes que iba caminando hacia la ciudad de Layún, y raro, pero no ha llegado esa gente, mucha de esa gente. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Layún estaba envuelta en llamas, había una manifestación muy grande por toda la otra parte. Las familias que no habían estado en el campamento de Gdeim Izik pues salieron a manifestarse
en la ciudad de Layún, y lo que pasó es que había una intifada grandísima. Era una rabia y un coraje de todas las familias que sabían que estaban atacando a sus familiares en el campamento de Gdim Isik, y eso era realmente, yo nunca, y eso que he estado muchas veces en la ciudad de Layún, nunca había visto una ciudad así, envuelta en llamas, toda la gente con sus banderas saharauis, se convirtió y parecía que realmente ahí comenzaba una guerra. Ellos sentían que ya había comenzado ahí la guerra porque habían sido partícipes de ese campamento y lo habían arrasado absolutamente. A partir de ahí nosotros de alguna manera seguimos grabando todas esas imágenes que pudieron ver también, y fuimos testigos al estar corriendo entre las calles e ir a las casas de los saharauis, que ya estaban los colonos atacando a las familias saharauis, a los niños, a las mujeres, a cualquiera que estuviera en las calles, y lo que hicieron fue los policías y los militares marroquíes se organizaron para que los colonos atacaran a los saharauis. Entonces ahí ya comenzaba otra guerra también. Los colonos entraron casa por casa también durante todo el día del 8 de noviembre, y posteriormente pues las noches eran noches de toque de queda, donde todo estaba completamente oscuro y en silencio, porque ya los saharauis, después de 2 días de intifada, no les quedaba de otra más que esconderse. Nosotros obviamente también tuvimos que escondernos, estuvimos en una casa, Isabel Terraza, mi compañera, y yo, prácticamente esperando que entraran por nosotros, como lo estaban haciendo con las demás casas de los saharauis. Nosotros escuchábamos todas las noches cómo entraban, golpeaban las puertas de metal muy fuerte hasta que entraban. Se escuchaban los gritos de los niños, de las mujeres desesperadas, y posteriormente sacaban a los hombres y los torturaban fuera de su propia casa. Nosotros escuchábamos claramente los sonidos de la tortura en ese momento, y solamente estábamos esperando que entraran también por nosotros. Estos fueron 9 días de noches de tortura, de noches de asesinatos. Yo recuerdo muy bien la noche del 11 al 12 de noviembre, 2 días después del desalojo del campamento, cuando escuchamos que golpeaban las puertas, posteriormente los sonidos de los niños, de las mujeres, y un hombre o joven, no sabemos, que estaba siendo torturado fuera de su casa, y se escuchaba cada vez que su respiración era más agitada, hasta el punto donde se dejó de escuchar. Bueno, nosotros creemos que esa persona falleció ahí porque escuchamos que después llegó un coche, escuchábamos que se carcajeaban, que eran hombres que se carcajeaban, que estaban realmente como disfrutando de un partido de fútbol, no lo sé. Y fue cuando yo me atreví a mirar por la ventana, una ventana que no podíamos abrir, pero que entre el cierre de la ventana podía ver durante el día un poco. Y ahí me asomé, no se veía absolutamente nada porque eran noches de toque de queda, todo completamente oscuro, pero tuve no sé si la buena suerte o la mala suerte de ver cómo se abría una ambulancia, se iluminaban las luces de la ambulancia, y vi al menos 12 personas envueltas en sábanas blancas o en bolsas blancas, una encima de la otra. Estaban muertos, obviamente, y es cuando Isabel Terraza y yo comenzamos a hablar de genocidio. No podíamos callar, no podíamos ya decir que no estaba pasando gran cosa. Realmente estaba habiendo un genocidio, estaban entrando casa por casa, sacando a los saharauis y los estaban matando fuera de su propia casa. Así duraron esos 9 días, escuchaba cómo sacaban a la gente en diferentes lugares, al menos de ese barrio donde nos encontrábamos, hasta el momento en donde, por medio de una negociación, pues pudimos salir de ahí, que prácticamente era imposible salir de ese territorio, siendo que nos estaban buscando, que estábamos saliendo en la televisión como los más buscados, junto con una lista grande de personas saharauis, pero afortunadamente, y la presión que ejercieron los medios de comunicación, pues no les quedaba de otra más que dejarnos salir de ese territorio. Eso realmente estamos nosotros bien, no pasó nada, nosotros lo podemos contar, pero esa no es la historia. La historia que hay que contar es de los miles de saharauis que actualmente siguen ahí y que están sin poder salir de su casa. Desde el 8 de noviembre no han salido de su casa. Nosotros tenemos comunicación con gente que tiene balas dentro de su cuerpo y que no pueden salir porque están militarizadas las calles, están los hospitales militarizados, y claro, tener una bala es símbolo de que estuviste en una intifada o estuviste en el campamento de Gdim Isik. Por lo tanto, no pueden ellos arriesgarse, y están muchos, pero muchos torturados también en las comisarías que antes eran escuelas secundarias, ahora son comisarías, están torturando a la gente. Está la cárcel negra de Layún, donde las torturas son del año de la Inquisición.
para hacerlos hablar. Yo les puedo decir, la persona que nos sacó del campamento cuando llegó, cuando estábamos durmiendo y que dijo, van a atacar, tenemos que salir. Nosotros no queríamos salir por estar grabando las imágenes. Esa persona nos insistió para irnos a la ciudad de Layún, que porque tener una cámara ahí es como tener un arma atacando a los militares y al régimen marroquí, por lo tanto era muy peligroso tener una cámara. Y esta persona, gracias a esta persona, por la mente fría de pensar en que esas imágenes podían servir mucho a la causa y que nos insistió que nos fuéramos de ahí a la ciudad de Layún, gracias a esa persona estamos vivos también. Pero les puedo decir algo, esta persona, que es un señor, ha sido violado, ha sido torturado y está ahora mismo en la cárcel cerca de Rabat. Solo para que se den una idea de lo que estamos hablando y que ustedes a lo mejor lo ven muy lejano, como un hecho muy lejano, pero que realmente nos debe de interesar a todos. Nos debe de interesar a todos, ¿por qué? Porque estamos en un territorio que viene siendo todavía la potencia administradora de ese territorio. El Sáhara Occidental, le guste o no a la gente, le guste o no a los políticos y a los que nos quieren hacer creer que esto no es así, el Sáhara Occidental sigue siendo actualmente una colonia española, para que se sorprendan. ¿Por qué? España nos quiere hacer creer que con los acuerdos ilegales del tripartito entre Marruecos, Mauritania y España, España se lavaba las manos. Y entonces el problema es de Marruecos y de Mauritania. Mauritania se retira, Marruecos ocupa todo ese territorio. Pero hay que entender algo, este acuerdo tripartito, los acuerdos de Madrid, como le llaman, son completamente ilegales porque no los reconoce ni la Haya, ni la comunidad internacional, ni la ONU. Por lo tanto, al ser ilegales, no existe tal acuerdo y por lo tanto sigue siendo una colonia española. Es por eso que nosotros hablamos directamente y señalamos al gobierno español. Uno, por ser la potencia administradora, porque todavía sigue siendo una colonia el Sáhara Occidental. Dos, porque las armas con las que están matando a los saharauis son españolas, son vendidas por los españoles y prácticamente son regaladas. Y tres, porque los recursos naturales, el primero que se está beneficiando de ellos, del tema del Sáhara Occidental, es España. Entonces, que me venga la ministra Trinidad Jiménez y que venga Zapatero a decir que ellos no tienen nada que ver con el tema del Sáhara Occidental, pero ¿de qué estamos hablando? Nos quieren ver la cara de tontos. Hay que tener las cosas claras. Primero, reconocer que es un territorio en proceso de descolonización y defender eso. Defender que no pueda haber ya una colonia española. Eso desde hace muchísimos años, incluso Francia dejó de tener colonias cuando la ONU exigió la entrega de esos territorios y España no lo ha hecho. Y es por eso que nosotros tenemos que gritar y solidarizarnos con el pueblo saharaui, porque es algo que sí nos tiene que importar. Eso es una parte, el tema del territorio. Si hablamos de los derechos humanos, estamos del otro lado. Ahí está habiendo una violación a los derechos humanos que es increíble, que ni siquiera la ONU es capaz de vigilar. Ahí en ese territorio está la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para lograr un referéndum de autodeterminación del cual el pueblo saharaui tiene derecho por ley, pero no le han dado la oportunidad de elegir si quieren vivir bajo una bandera marroquí o quieren vivir independientes como saharauis. No les dan esa oportunidad y mientras no seamos nosotros capaces de entregar esa oportunidad, como con acciones, de construir una acción directa, pacífica, para que ellos puedan seguir manifestándose y puedan de una vez por todas determinar ese territorio y su futuro, ellos van a ir a la guerra. Y es lo que yo vengo a hablar con ustedes también, que estamos a tiempo de parar una guerra que está a punto de comenzar en ese territorio del Sáhara Occidental, donde ni siquiera los saharauis en totalidad llegan a ser 700,000 personas contra 40 y tantos millones de marroquíes. Estamos hablando de una verdadera masacre y nosotros tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tener claro que estamos a punto de ver una guerra entre saharauis y marroquíes y que realmente podemos hacer algo para evitarlo. ¿Cómo? Con acciones directas pacíficas. Es lo que yo vengo a hablar con ustedes. Estamos a punto de que se hable nuevamente del Sáhara Occidental. En el mes de marzo, los activistas saharauis nos van a sorprender muy pronto con una acción directa y yo solamente vengo a decirles, hay que apoyarlos, hay que hacer difusión de su causa, hay que estar con ellos porque tal vez es la última oportunidad pacífica que van a tener para decirle al mundo que ya no aguantan más, que no soportan más y por favor estar pendientes de ellos. No podemos ya mirar para otro lado, es algo muy cercano.
No estamos hablando de un pueblo lejano, son nuestros hermanos. Han escuchado a los niños cómo hablan castellano, inclusive. Y si van a los campamentos se van a sorprender porque hay muchos que hablan catalán también. Entonces es un pueblo muy cercano. Dentro del mundo árabe, dentro del mundo islámico, también son muy fieles y son personas muy nobles y que yo invito a que los conozcan muy bien. Mi compañera y yo, Isabel Terraza, que es catalana, les recuerdo, estuvimos después de este campamento, de los días posteriores que fuimos testigos de todo esto, estuvimos en la ONU, en Ginebra. ¿Para qué? Para hablar con el alto comisionado que se encarga del norte de África y de Oriente Medio, para hablar con ellos y decirles, mira, con pruebas, tenemos videos, tenemos fotos, tenemos muchos testimonios y nuestro testimonio también de cómo ha habido un genocidio en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra nos dice, bueno, nosotros estamos de alguna manera en comunicación directa con ese territorio, tenemos un mandato ahí, se puede decir, y al final nosotros hicimos una pregunta muy sencilla. ¿Quién es la persona que se encarga de vigilar los derechos humanos en ese territorio para nosotros mostrarle todos los testimonios y todas las pruebas de genocidio? Y fríamente nos dijeron, no tenemos a nadie, no tenemos ni una persona que esté ahí vigilando los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible que la ONU se jacte de vigilar en un territorio tan amplio y tan grande los derechos humanos si ni siquiera ha habido una persona durante muchos años, porque tienen miedo del régimen marroquí, de que una persona de la ONU esté ahí y se vea envuelta en todo este rollo, como nosotros? Tienen miedo, hasta la propia ONU, de estar ahí. La MINURSO, que debe de velar los derechos humanos, pues al ser vetada por Francia, no está haciendo absolutamente nada. Solo son dos cosas lo que debería de hacer la MINURSO: vigilar el alto al fuego y la defensa de los derechos humanos, que no lo está haciendo. El alto al fuego se violó a partir de que mataron al niño Nayim El Garet cuando estábamos todavía en el campamento Ekdimisik, y posteriormente lo han violado olímpicamente. El gobierno marroquí ha matado a muchísimas personas. Yo les puedo hablar al menos de esta docena que yo he visto con mis propios ojos, pero que sabemos muy bien que dentro del campamento todas esas personas que no alcanzaron a salir, que son cientos de personas, están desaparecidas. Y cuando hablamos que en el régimen de ocupación marroquí alguien está desaparecido, es prácticamente que está muerto. Hay que entenderlo así. Las personas que se fueron a lo largo que cruzaron el desierto para llegar a la zona liberada y a los campamentos de refugiados, ya llegaron hace muchos días, hace muchas semanas. Por lo tanto, ¿dónde están estos cientos de personas? ¿Dónde están estos cientos de niños, de mujeres, de hombres, de todo? ¿Dónde están?, preguntamos nosotros. Y es por eso que no podemos callar. No es, y quiero que quede muy claro, que no es ir en contra de la población marroquí, porque sé que puede haber muchos marroquíes aquí, y que sé que en Barcelona a veces cuando yo llego de los viajes me gritan los marroquíes como si yo estuviera en contra de ellos. No es en contra de ellos, es en contra del régimen asesino de Mohamed VI, en contra de esta grave violación a los derechos humanos, y que nosotros estamos siendo parte de la historia y debemos de saber la realidad. Y yo les cuento al menos lo que yo he visto, y yo les voy a compartir siempre que pueda todo lo que está aconteciendo. Actualmente los campamentos de refugiados pues está viviendo también, y ellos lo pueden comprobar que estuvieron ahí, los jóvenes están revolucionando esta causa saharaui, quieren ir a la guerra, ellos lo dicen abiertamente, no aguantamos más, pero claro, son los jóvenes que no han vivido una guerra los que quieren ir a una guerra, y para ellos es muy fácil decir queremos una guerra, pero yo estuve prácticamente viviendo el genocidio y es difícil pensar en una guerra, porque realmente ver todo lo que pasa en una guerra yo no se lo deseo a nadie. Ellos lo tienen muy claro, quieren una guerra. Hay inclusive niños que dicen que quieren ir a una guerra, y nosotros no nos podemos quedar mirando para otro lado. Tenemos que asumir una responsabilidad más allá de por qué es el pueblo saharaui, sino por la defensa de los derechos humanos de cualquier pueblo que está en resistencia. Reconocer su derecho a autodeterminarse de manera pacífica, con derecho a un voto, darles oportunidad de decidir, y por favor también hacer difusión de todo lo que está pasando. En los territorios ocupados, en la otra parte donde se encuentra la población civil saharaui, pues les recuerdo, actualmente hay personas que no pueden salir de sus casas a partir del 8 de noviembre y realmente la situación está tal vez peor
que durante esos días que yo estuve, porque al no hablar los medios de comunicación sobre lo que está pasando, al ya reconocer muchos países que lo que ha pasado ahí pues realmente era un enfrentamiento entre dos como si fuera de iguales, cuando sabemos muy bien que no era de iguales, la ONU prácticamente no ha volteado a reconocer lo que ha pasado ahí, el genocidio, no ha condenado tampoco. Entonces prácticamente Marruecos está haciendo lo que quiere en este territorio, el régimen marroquí, y realmente pues la situación creo, y no creo porque estamos en comunicación con mucha gente ahí, pues está peor y cada vez va peor. Hace rato comentaba el compañero de aquí del proyecto, pues la situación del norte de África, la situación que se está viviendo en el Magreb. Comenzó en el campamento Ekdimisic el 8 de noviembre con este bueno, días antes, semanas antes, con el levantamiento del campamento. Después pasó lo que pasó, el desalojo violento. Y ha pasado por varios países, pasó por Libia, no se encendió. Pasó por Túnez, ya ven lo que ha pasado. Está en Egipto. El día 12 llega a Argelia. El día 20 llega a Marruecos y vamos a ver qué pasa. Si se enciende la llama dentro de Marruecos, creo que va a ser un acierto muy grande para la causa saharaui, porque de ahí se puede abrir una vía para poder determinar este pueblo y para que puedan ellos regresar a su tierra. Ojalá estar atentos al día 20 que está gestándose una manifestación dentro de Marruecos, sobre todo por la población amasí, los bereberes, y esperemos que de alguna manera esto pueda cambiar algo. Están pasando muchas cosas dentro de Marruecos también. Hace 3 días hubo personas muertas dentro de la Universidad de Fez. Fuera estaban torturando a la gente cuando salía de la universidad, porque adentro hubo un foco de manifestación. Y ojo, esto nadie lo ha dicho y nadie lo sabe. Y los mismos marroquíes se han puesto en contacto con nosotros para decirnos lo que está pasando. Entonces hay que estar pendientes de lo que va a pasar ahí. Ha habido más de 36 personas que se han echado gasolina y han estado a punto de encenderse fuego dentro del territorio marroquí, y ha habido 3 marroquíes que ya lo han hecho, y ha habido un saharaui en la ciudad ocupada de Smara que también lo ha hecho. Entonces, ojo, esto tal vez está peor inclusive que en otros países, pero por la desinformación, por la manera en cómo el régimen está apretando toda la información que hay ahí, no lo sabemos, pero la situación actual está de que en cualquier momento puede explotar. Y por otro lado, les recuerdo el poder nosotros ser parte de la historia y detener una guerra que prácticamente es inminente. Estamos a tiempo, pronto se va a volver a hablar del Sáhara Occidental, y por favor dar difusión de este pueblo que más lo necesita. Es ahora cuando lo necesita. No puede el pueblo saharaui esperar otros 35 años, porque ya no van a haber saharauis tal vez, bajo esta ocupación en los territorios ocupados y en ese exilio donde ni las plantas pueden crecer, como lo decía Nuria. El pueblo saharaui no va a soportar 35 años más, y tenemos que tenerlo eso en la cabeza, y tenemos que ser fuertes, y tenemos que dar difusión de lo que hacen, y si es necesario tener que ir a luchar con ellos de una manera u de otra, pues también hacerlo. Si ellos deciden ir a la guerra, que espero que no lo hagan, y por eso hay que hacer acciones pacíficas para evitarlo, pues entonces tampoco les podemos dar la espalda, simplemente reconocer el derecho de autodeterminarse ahora mismo, porque tal vez después lo van a buscar de otra manera. Yo solamente quería que supieran un poco el entorno de la causa saharaui. Espero realmente que puedan estar en la misma sintonía, que puedan sensibilizarse con un pueblo que realmente está viviendo un genocidio en una parte de su propio territorio, y del otro lado pues viviendo este exilio que realmente yo he estado ahí muchas veces y no puedes soportar. Ahí es muy difícil. Por otro lado, comentar que bueno, realmente no podemos ver al pueblo saharaui como un pueblo que le queremos ayudar, no podemos mirarlo de arriba hacia abajo, que tenemos que verlo de iguales porque somos hermanos, y que por eso tenemos que luchar igual con ellos, como de tú a tú. No podemos ya mirarlo como las asociaciones, como las ONGs, como todo mundo a veces cometemos el error de ver a estos hermanos hacia abajo, como los que necesitan algo, y como el que yo, que soy el extranjero, el occidental, les voy a dar algo, les voy a ayudar. Yo quiero decirles que el pueblo saharaui tiene mucho que entregarnos a todos nosotros.
que nosotros tenemos que aprender más de ellos. Ellos son los que han soportado vivir en un desierto, ellos han soportado vivir con cualquier cosa, ellos han soportado saber que han violado a su madre, a su hermana, que han desaparecido a su padre. Ellos realmente saben vivir la vida y soportarla, y aún así sonríen. Entonces, ¿quién tiene que enseñarle a quién? ¿De qué vamos nosotros? Tenemos que pelear de tú a tú. Pelear no me refiero con armas, me refiero con la palabra, me refiero con acciones directas, pacíficas, que están al alcance de todos, hasta de un ordenador, y eso hace cambios. Es simplemente recordarles eso, que el pueblo saharaui está ahí para todos ustedes, tienen el corazón abierto, y que no hay que olvidarlos, que ahora es el momento de pelear de verdad, de la mano de ellos, para su libertad. Muchas gracias.